Primera de Timoteo, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a oír el consejo de Pablo a su hijo espiritual, Timoteo. Versículo 13 en adelante. 13. 10 más 3, 13. Versículo 13. ¿Cuántos lo tienen? Digan amén. Algunos lo tienen, diga aleluya. Aleluya. Espero por los aleluya, seguimos. Ok, vamos adelante. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, leemos tu palabra. Amén, amén. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y oiga el consejo pablino: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Poderoso. Aleluya. Mi hermana Brenda nos lleva en oración, alabado sea el nombre de Jesús. Dios es bueno, aleluya. Gloria a Dios. Amén, gloria. Puede tomar asiento, alabado sea el nombre de Jesús. Si se le quitó el deseo de adorar a Dios, usted sabe que se sentó en la alabanza. Levántese de nuevo, saque la alabanza y vuelve y tome asiento. Alabado sea el nombre de Jesús. Comience a adorar a Dios. Usted vino para que Dios le hablara. Yo he venido a eso mismo también. Yo quiero que Dios me hable. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Cuídate de ti mismo, alabado sea el nombre de Jesús. Dale la mano al que está a tu lado y dile: cuídate de ti mismo, alabado sea el nombre de Jesús. Qué consejo, ¿verdad? Imagínense, muchas personas, yo recuerdo en mi infancia, mi mamá tenía que salir al sanatorio que estaba en calle. Mi papá tenía tuberculosis y entonces mi mamá tenía que ir a verlo el fin de semana. Y como yo era el mayor de mi casa, a mi hermana también, la que me sigue, Carmencita, pues, ella nos miraba antes de irse. Y nos miraba la cara. Y yo me acuerdo de esto, nos decía: ustedes se van a encargar de los muchachos, ustedes tienen que velarlos. Si cuando yo regrese, oigo que ustedes estaban haciendo algo, les voy a dar a todito. Pero, y me decía: y a ti te voy a dar más que a nadie porque tú eres el mayor. Y eso se me encargaba a mí, los muchachos, alabado sea el nombre de Jesús. Pero fíjense que el consejo de Pablo es a Timoteo: vélate, cuídate de ti mismo. Santo Dios. Fíjense que comienza diciéndole: ninguno tenga en poco tu juventud. Parece que habían grandes problemas, estaba teniendo problemas Timoteo en la iglesia, pastoreando la iglesia que su padre espiritual había dejado. Santo Dios. Y escribió una carta: Pablo, necesito que vengas, porque esto se está poniendo feo, el asunto esto del pastoreado. El pastorado no está trabajando y yo quiero que tú busques un pastor y instales a alguien aquí. Estoy teniendo situaciones con los ancianos, alabado sea el nombre de la iglesia, y esto se está poniendo muy feo, alabado sea el nombre de Jesús. Santo Dios. Porque en ocasiones los pastores estamos pasando por situaciones, a veces pasamos por situaciones donde nos vemos acorralados, alabado sea el nombre de Jesús, por muchos miembros de la iglesia. Se nos olvidan que son ovejas, alabado sea el nombre del Señor. Son ovejas, pero a veces las ovejas son agresivas. Se supone que la oveja sea mansa, pero a veces son agresivas.
Alabado sea el nombre del Señor. Y el pastor quiere no dañar esas ovejas. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiere cuidarlas. El trabajo del pastor es cuidar las ovejas. Yo no sé si usted está entendiendo. Cuando decimos cuidar las ovejas, que tenemos que llevarlas al lugar seguro, donde sea alimentada, donde pueda tomar agua, donde pueda descansar. Pero con estas ovejas agresivas, alabado sea el nombre del Señor, y las hay, porque Isaías dice que hay unas ovejas gordas que se lo comen todo, alabado sea el nombre del Señor. Y lo que no se comen lo pisotean para que las flacas no se lo puedan comer. Santo, aleluya. Oiga, dice la Biblia, Isaías también dice que beben agua limpia y ensucian la otra agua que no se van a tomar para que las demás no la puedan aprovechar. Oiga, qué cosa más terrible. Y estas ovejas agresivas, esas ovejas que tratan de verdad de acorralar a demás ovejas, también se lanzan en contra del pastor. Santo Dios. Parece que Timoteo estaba teniendo problemas con un montón de religiosos dentro de la iglesia, porque el problema grave son los religiosos. Yo no sé si usted me está entendiendo. Amén. Oiga, yo soy cristiano, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús. Dentro de la palabra cristiano hay una palabra que suena como Cristo, cristiano, alabado sea el nombre del Señor. Y yo aprendí que el cristiano es un seguidor de Cristo. Amén, gloria a Jesús. Aleluya, ¿me está siguiendo? Jesús le decía a la gente, no, yo no vengo para los que están sanos, yo vengo para los que están enfermos, alabado sea el nombre de Jesús. Y comenzó a llamar a aquellos religiosos de aquellos tiempos, los llamaba hipócritas. Y parece que este muchacho, este joven pastor, tenía gente que lo estaba acorralando, gente que lo estaba haciéndole esconder, bajar su cabeza, alabado sea el nombre del Señor. Alabado eres, aleluya. Timoteo llama a su padre espiritual. No hay el negocio, mire mi hermano, no hay el mejor consejo que usted puede buscar con la persona que usted sabe que es un hombre de Dios, que es el padre espiritual de uno. Yo vi un predicador que dice que un padre solamente hay uno, alabado sea el nombre del Señor, que es una ridiculez decir que hay padres espirituales. Santo Jesús. Yo siempre he llamado a mi pastor, lo llamé siempre mi papá espiritual, porque él fue el que me guió, alabado sea el nombre del Señor. Él fue el que me condujo, él fue el que me enseñó los primeros pasos en el evangelio, él fue el que me los enseñó. Él no sabía leer ni escribir, pero tenía un montón de cosas que valían más que la leer y escribir, alabado sea el nombre del Señor. Tenía unción. Entonces yo, veo que Pablo parece que le escribe. No hay una evidencia bíblica donde decimos que él escribió, pero ¿verdad? Porque lo que estoy leyendo, la lógica me dice, la contestación que Pablo le está enviando a este joven, le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Santo No se lo permitas a nadie. Sino dice, si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, oiga, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. poder. Fíjese lo que se requiere del pastorado, alabado sea el nombre del Señor. Usted tiene que mirar al pastor, y cuando usted ve al pastor, usted tiene que ver todas estas condiciones, todas estas cualidades que un pastor debe tener. Y un buen pastor debe tener una buena palabra, alabado sea el nombre del Señor. Tiene que tener también buena conducta, tiene que tener amor, tiene que tener espíritu. Amén. ¿De qué espíritu está hablando? ¿Será del Espíritu Santo? Porque tiene que tener fe y tiene que tener pureza. Entre tanto, dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. Mire qué importante es esto de la lectura. Santo Dios. Jesucristo insta al pueblo a estar leyendo. La iglesia no le gusta leer. Santo Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Alabado eres. Sí. Usted lo hace todo, que a la iglesia no le gusta leer. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, cuando reconocemos que no nos gusta leer, tenemos que crear una disciplina de lectura. ¿Por qué? De la lectura de la Biblia. La lectura de la Biblia me va a decir a mí qué tengo que yo hacer y qué yo no debo de hacer. La lectura bíblica me va a abrir las puertas, me va a abrir la mente, me va a capacitar para yo poder alcanzar lo que es el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La Biblia dice claramente, Jesús hablando, que en ella vamos a descubrir lo que es vida y que Él mismo es la vida. Amén, gloria a Dios. Así que el buscar de la palabra, el leer la palabra, escudriñar la palabra, me van a abrir ventanas y puertas en el cielo a mí, a su nombre. Gloria a Dios, gloria. Así que nadie tenga en poco tu juventud. Tu juventud,
Alabado sea el nombre del Señor en el Evangelio. Tú eres el pastor de esa iglesia. Tú estás ahí porque Dios lo ha querido. El Espíritu Santo te ha levantado para eso. Mucha gente se equivoca con las personas. Usted cuando oiga, yo he oído personas que dicen el anciano de la iglesia. Yo fui a una iglesia que el anciano de la iglesia era un joven. Santo Dios. Y yo digo, ¿cómo el anciano de esta iglesia es un joven? Y dice, bueno, hable con él y usted me deja saber después. Me dijo el pastor. Y cada vez que yo hablaba con este muchacho, me daba cuenta de que este muchacho estaba preparado en la palabra. Santo. Tenía unos consejos bíblicos, alabado sea el nombre del Señor. Dios lo usaba, el Espíritu Santo se movía en él. Y he visto personas que tienen el pelo canoso y con el respeto que se debe cada persona con el pelo blanco. La Biblia dice que no podemos faltarle respeto a esas canas. Pero oiga bien, hay personas que son viejas en el Evangelio y parecen niños. Santo. No han crecido todavía. Cualquier cosa los mueve. Se enojan de cualquier cosa. Usted los mira y ya están enojados. Eso indica falta de madurez espiritual. Amén. El hombre de Dios es manso. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es manso. Mientras más lo ataca, el más manso es. Dicen que Moisés era manso de corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Dios. Entonces, este joven está establecido ahí. Y le digo esto porque a veces nosotros estamos hablando con un joven y vemos un ejemplo en el libro de Job. Cuando llega el último amigo de Job, que es el más joven, dejó que todo el mundo hablara. Como él era más joven, no se atrevía a hablar. Usted sabe, es como los tiempos de ahora, que los adultos hablan y los jóvenes nunca se meten. Alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Igualito. Y los jóvenes, yo me acuerdo, bueno, los que tenemos de allá, de cuando tenía el pelo negro y era abundante. Recuerdo que tenía un afro también, alabado sea el nombre del Señor. Ya eso es una sombra de lo que hay ahí, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y mi papá, y pasar por donde mi papá estaba hablando con alguien, yo tenía que dar la vuelta. Santo Dios. Ahora nos dicen embustero y todo, nuestros hijos nos dicen, no, eso no es así, embustero, papi. Santo Dios. Uno lo suben y lo bajan, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Porque uno se prometió a sí mismo que no iba a criar a nuestros hijos como nos criaron a nosotros. No se prometió eso. Pero de vez en cuando nuestros hijos como que se lo buscan, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y este joven, cuando estaba delante de Job, no decía nada, alabado sea el nombre del Señor, porque habían otros ancianos, pero pidió permiso para hablar. Y se les dio esa oportunidad para que él hablara. Santo. Fue mejor que no hablara. Las cosas que dijo no tenían sentido, alabado sea el nombre del Señor. Pero él dijo, aportó sus 5 chavitos, alabado sea el nombre del Señor. Así que está Timoteo recibiendo un consejo de Pablo. Preocúpate, que no tomen en poco tu juventud. Tú eres un hombre sabio, tú estás lleno del poder de Dios, estás capacitado. No te descuides, dice, no te descuides. Oye esto, dice, ocúpate de la lectura, de la exhortación y la enseñanza. 3 cosas que tenemos que hacer. Tenemos que preocuparnos de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Cada cristiano está llamado a hacer esto, mi hermano. No, eso es para los pastores, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Esto es para los evangelistas, esto es para todo el mundo. El Señor quiere que tú y yo le prediquemos a alguien, le exhortemos a alguien. Dios. Si tenemos que dar clases, se las tenemos que dar. Nos sentamos y le damos clase a alguien. Pero ¿de qué tú vas a hablar si tú no lees palabras? ¿De qué tú vas a hablar si tú no estás buscando de Dios? La iglesia está llena de religiosos. Y los religiosos no van a entrar, se lo garantizo que el religioso no entra al reino de los cielos. Solamente los seguidores de Cristo, aquellos que se han dado a la búsqueda de Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Pablo ahora le dice, no descuides el don que hay en ti. Te adoramos, Rey. Es un problema grave, porque mucha gente tiene un don precioso. Dios los ha bendecido grandemente. Dios ha puesto talentos en ellos y ha puesto dones especiales. Mi alma adora a Hay Dios. personas que se han olvidado, alabado sea el nombre del Señor. Santo Dios. Aleluya. Un predicador, alabado sea el nombre del Señor, de aquí, de renombre de Filadelfia, lo invitaron a la isla de Puerto Rico a predicar y fue a la isla de Puerto Rico, alabado sea el nombre del Señor, y mandó una foto por Facebook con un bikini de esos de hombres que son las cosas, usted sabe, yo no sé cómo se puso eso, alabado sea el nombre del Señor. Él está en una playa, está en una lancha acostado, alabado sea el nombre del Señor, con su esposa en bikini. Este es el pastor que invitaron, y con su esposa en bikini ahí cogiendo sol, y le dice, anoche fue un culto terrible, esta noche los invito que aquí cogiendo un poco de sol, pero esta noche va a ser más terrible todavía.
Increíble, oye. Yo me imagino que él andaba con 4 mensajes ya preparados y no tenía que ayunar ni nada de eso. O es que estaba ayunando mientras tomaba el sol. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya.